Otilio Rivera. Tiene ahora la palabra la secretaria de Educación, la doctora Gema Mercado, hasta por 20 minutos para dar respuesta a los cuestionamientos hechos por los diputados. Sí, muchísimas gracias. Es un gusto tener este diálogo y por supuesto que es evidente la necesidad de reuniones en formatos menos rígidos, donde podamos agotar de una manera más exhaustiva estos temas, estas dudas que hay, que muchos son inquietudes en medios de comunicación, otros son de la propia visión que tienen las diferentes corrientes políticas, los diputados, en esa representatividad que tienen de sus distritos, de su propia formación, de su propia orientación. Entonces, me parece que eso es una lección que nos convoca, que nos sigamos reuniendo de forma continua, en formatos mucho más flexibles y donde podamos abordar más temas. Va a ser difícil responder a todos los temas, hice 5 puntos de los que quiero abordar. El primero es el tema de la reforma educativa, porque quiero convencer a mi amigo Luis Medina de que sí, justo porque soy una académica y he participado en reformas educativas y he sido autora, de hecho, de algunas de ellas. Pues quiero decirte que la reforma educativa, cuando uno la estudia a profundidad, se da cuenta que es una reforma completa, integral, profunda. A lo mejor no nos gusta algunos aspectos y que tiene 3 partes fundamentales. Una, que a lo mejor no fue la más afortunada, pero que tenía que ver con hacer un pase de lista, cuántos somos, dónde estamos y qué era necesario, es decir, establecer ese pase de lista en el sector educativo, que está siempre rodeado de ese halo de misterio, de dónde están los maestros, de que si hay comisionados, que si hay en sindicatos, que si están en los partidos políticos. Entonces yo creo que era necesaria esa parte de hacer ese pase de lista primero, por eso esa parte administrativa y que incluyó la evaluación y esa modificación de la reforma. Bueno, pues esa fue la primera parte y fue muy claro que fue la primera parte. Quiero comentarles que el proceso de la reforma pues la podemos analizar en una línea del tiempo de una forma en la que ha sido muy integral. Desde diciembre del 2012, a unos días de asumir, el presidente Enrique Peña Nieto propone la reforma educativa al tercer día. Luego, en el año 2013 ocurre la aprobación de una modificación constitucional. A partir del 2014, 2015, ocurren consultas para la revisión y para las propuestas. Se hacen innumerables foros, se reciben más de 18,000 opiniones, se hacen foros regionales, estatales, nacionales, se reciben muchísimas, miles de propuestas, se hace una revisión y hay una participación de 100 expertos educativos con los que hemos estado en la Secretaría de Educación, que no son improvisados, son gente reconocida en el ámbito educativo precisamente, son gente de toda la vida, tanto en el área de matemáticas como en el área del lenguaje, en los diferentes temas. Así es de que en el 2016, en el 2014 se hace este pase de lista que incluye una evaluación, que efectivamente hay visiones de si era la manera más adecuada de empezar o no. Eso pudiera yo conceder que hacer evaluación pudiera haber venido en otro momento. Pero en el 2016 se presenta, es la segunda gran etapa, el modelo educativo, donde han participado todo el sector educativo que ha sido convocado en estos foros regionales, nacionales, estatales. Y se presenta el modelo educativo. ¿El modelo educativo qué es? Pues es la filosofía, el contenido pedagógico general. La filosofía de la reforma es ¿para qué? ¿Cómo? ¿Lo vamos a hacer? Y entonces se presenta este modelo educativo con 5 ejes, que se le llaman los ejes del modelo educativo, que sí, la oposición critica y dice, esos ejes o esas ideas no son nuevas. Pues no. Y qué bueno, porque son las grandes corrientes hacia donde va la educación mundial, en términos de pedagogía, de planteamiento curricular, de la necesidad de que la escuela se coloque en el centro del desarrollo
comunitario incluso y de aprendizaje, en los términos de la necesidad de la equidad y la inclusión, y no de que nuestras escuelas sean espacios cerrados donde solo vaya alguien que tiene perfectamente todas sus capacidades físicas, económicas, de raza, en fin, que tiene que ver contra un esfuerzo muy grande contra el racismo y la discriminación. Y está otro de los ejes, que es la profesionalización de los docentes, que es fundamental, que tiene que ser continua. El mundo cambia de una manera vertiginosa que nos impresiona a todos, entonces no se puede concebir un mundo como antes, quizá a mitad del siglo pasado lo pudiéramos haber concebido, decir, pues estudias una carrera y la ejerces el resto de su vida. Nuestra esperanza de vida se alarga, el mundo cambia rápidamente, eso demanda en todas las profesiones y muy en particular para los maestros una profesionalización y capacitación continua que está perfectamente estudiada. Yo quiero decirles, he sido una estudiosa del tema, hay miles y miles de hojas escritas por expertos con planes de implementación muy detallados. Y el otro eje del modelo educativo es la gobernanza, es decir, una nueva estructura para las escuelas que dependa de su tamaño, que dependa de su condición y que involucra la posibilidad de que en escuelas tengan estructuras más completas, que no se tenían antes, y que tengan una posibilidad de tener autonomía curricular, autonomía de gestión. Miren, antes si se rompía un vidrio, pues habría que hacer un trámite que podía durar 2 o 3 años y nunca llevaba el vidrio porque los trámites estaban muy centralizados. Ahora los directores tienen tarjetas con una cantidad de dinero anual donde pueden hacer compras inmediatas para el mantenimiento de las escuelas. Entonces, sí hay, y por supuesto el planteamiento curricular que está basado pues en algo que conocemos. Es imposible que aprendamos tanta cosa porque está cambiando la información rápidamente. Hay futurólogos que dicen que en unos años, ahora la información tarda 2 años, la información del mundo tarda 2 años en duplicarse en su cantidad. Hay quienes prevén que en unos años, en cuestión de días o de horas, la información se puede duplicar. Entonces no puede ser que la enseñanza se base en que aprendamos cosas o habilidades, porque a lo mejor aprendemos una cosa en la escuela y a los 8 días ya cambió. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que remitirnos a la capacidad de razonamiento, de análisis, a la capacidad de pensar de una manera organizada, sistemática, fundamentada, y una capacidad de aprendizaje continua, básicamente para estar acorde con ese mundo que está cambiando tanto. Esa fue la segunda etapa. Y la tercera etapa es la elaboración de los planes y programas de estudio. Ahí están decenas de especialistas, los mejores del país. Los conozco y los he conocido de toda mi vida, los identifiqué. Tuvimos una reunión en México, en una reunión que se llamó la presentación del modelo, de los planes y programas de estudio, y donde se presentaron a los 100 expertos en cada una de las áreas, con verdaderos liderazgos, y ellos cada uno coordinando un equipo de especialistas. ¿En qué han trabajado ellos? En los planes y programas de estudio, ya en concreto, y en una ruta de implementación, que es un libro de 600 páginas, la ruta de implementación, y los planes y programas de estudio que se van a empezar a implementar a partir de agosto del 2018 de una manera escalonada. Primero en lo que le llaman ahora primaria inferior, primero, segundo y tercer año, primero de secundaria, y toda la educación media superior simultáneamente. Entonces, es un modelo que si lo estudiamos y lo vemos también con una visión generosa, no nada más, digamos, de oposición para condenar, pues puede uno ver que es una articulación original de ideas, las principales ideas de avanzada en educación en el mundo y en México también, y que tiene fases y etapas. No es algo que se haya improvisado, que sea al vapor y que tenga una intención punitiva o nada más administrativa. La parte administrativa yo también creo que es un gran logro, porque colocar la posibilidad del trabajo, de la promoción, de llegar a ser director, jefe de sector, supervisor, o de permanencia en el sector educativo, que tiene que ver con la necesidad de que estén nuestros maestros capacitados. Bueno, pues eso se le entrega a la capacidad del maestro, se le entrega a sí mismo y no se le deja a merced del clientelismo político ni de
negociaciones sindicales, sino que tiene que ver con que el maestro ahora tiene el poder. Él define su vocación, su capacidad de estudio, cómo va a progresar en el sector educativo. Entonces me parece que la reforma tiene muchas cualidades. Por supuesto que seguramente a lo mejor se hicieron algunas afirmaciones en la presentación que escandalizaron porque realmente no correspondían, pero es una buena reforma educativa y lo digo con responsabilidad como funcionaria, pero también como académica. La he estudiado de forma exhaustiva y le veo virtudes y la veo una reforma completa e integral. El segundo punto al que me quiero referir es al tema del déficit financiero. Es un problema realmente grave. Yo creo que si no se hace un programa de rescate para Zacatecas en particular, pues pronto veremos, como le inquieta al diputado Omar Carrera, pues más inestabilidad en el sector. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos aproximadamente 2.300 millones. Hay dos aspectos para gasto regular. El gasto regular tiene que ser con la parte de educación básica estatal, más los paripasos de la educación media superior y superior, como el COBAES, el CETITES, el CONALEP y los 7 tecnológicos que tenemos, las 2 universidades politécnicas y la Universidad Tecnológica de Zacatecas. Entonces son paripasos que nos demandan 800 millones de pesos al año. Entonces, esa parte, hay una parte del déficit que no tenemos completo, que tenemos una parte y que la mayor parte se deja a gestiones en el propio año, y ahorita voy a explicar por qué. Esa parte es una. La otra es los paripasos que hemos dejado de pagar desde la creación de estas instituciones, desde su origen, hace 26 años, pues quiero decirles que suman también 1.800 millones a este momento. Es decir, tenemos un adeudo, y un adeudo que nos lo cobran continuamente y nos lo condicionan para decir y que tenemos pues ese compromiso porque lo firmamos. Entonces en las auditorías federales que ocurren dice, ¿por qué gobierno federal le estás dando a los estados bajo un convenio que dicen que ponen mitad y mitad, pero nada más tú pusiste o tú pusiste la mayoría? Entonces las propias auditorías les reclaman al gobierno federal, cobra esos adeudos. Entonces tenemos adeudos acumulados en los paripasos, tenemos adeudos acumulados en gastos a terceros que se han dejado de pagar, retenciones de impuestos que no se han declarado, pagos a seguro social, en fin, una serie de gastos que nosotros necesitaremos. Uno, una parte de regularizar, por aproximadamente 2.300 millones, y otra, aproximadamente 5.000 millones para pagar los adeudos que se tienen. Eso es lo que tenemos. Entonces la situación es grave. Conforme pasa el tiempo, esos adeudos, todos están en un procedimiento administrativo legal. O sea, van avanzando y vamos perdiendo en los juicios. Por ejemplo, ayer tuvimos una reunión importante para un adeudo con el Seguro Social muy grande de 400 millones y se va avanzando y se vencen los plazos y se van perdiendo esos conflictos porque pues de origen tienen una razón jurídica, que son convenios, compromisos. Entonces, ¿de dónde se origina este déficit financiero? Primero, tiene varios orígenes, pero el principal en educación básica tiene que ver con 2 momentos. Uno, 1992, el momento del Acuerdo Nacional para la Modernización Educativa, donde el gobierno descentraliza la educación y le entrega a los estados bienes inmuebles, nómina, recursos, todo, y lo hace de una manera aproximada, calculando el gasto de la parte federalizada, calculando la parte estatal. Ese es un primer momento, entrega al Estado. Entonces el Estado hace una gestión de tal manera que presenta un crecimiento y una conformación potencial del desarrollo del sistema educativo. Y eso hace que el fondo de aportaciones para la educación básica y normal, que antes del 2014
se conoce como el FAEV, que ya me lo preguntaron algunos que saben mucho más detalles. Entonces ese incluía la aportación federal, pero como era una estimación potencial del crecimiento educativo, pues venía rebasado y permitía con eso pagar lo estatal. Y ocurrió una tendencia, yo creo que no fue de mala fe, ni viciosa, ni por corrupción. Cuando se está en el gobierno, la visión, y en el gobierno ejecutivo, como ustedes también tienen sus retos como diputados, pues se hacen cosas las que se pueden hacer. Entonces, ¿qué se fue haciendo? Que se fue dejando dependiente de ese FAEV, de ese fondo, pues también lo estatal. De tal manera que la inversión estatal pues se fue reduciendo. Es una definición que también las legislaturas hicieron y que fuimos disminuyendo la inversión del Estado de educación hasta un 6%. Si uno grafica lo que el Estado invertía en educación, pues ve una gráfica que va disminuyendo, porque el FAEV daba para todo. En el año 2014 ocurre un proceso inverso de descentralización nuevamente y se hace porque hay una consideración desde la federación de excesos, de abusos y de un crecimiento de un déficit educativo que era insostenible a nivel federal, y entonces dicen pues vamos a poner orden y centralizan, se llevan otra vez la nómina. Aquí no podemos buscar culpables. En el 2014 se hizo todo lo posible, de acuerdo a la normatividad, porque había reglas del juego, para entrar, para registrar, para hacer esa conciliación de nóminas, pues te pedían cosas, que fuera un trabajador federalizado, que tuviera su CURP, que tuviera su recibo de pago y que tuviera la seguridad social que tenían los federalizados. Entonces hizo el esfuerzo máximo posible y a la hora que recogen la nómina, pues queda al descubierto, descarnado, toda la insuficiencia estatal. Y de golpe y porrazo, en unos cuantos meses, pues resulta que el Estado tiene una necesidad de hacer una inversión estatal que no venía prevista en los últimos años, que no se estaba haciendo, que no estaba considerada. Y a partir de ahí, pues ha sido una agonía, de verdad, porque ha faltado esa parte en donde al recoger la cobija, pues se llevan todo lo estatal. Entonces, esos dos momentos es muy importante de definirlo. El otro es el tema, esa es una fuente del déficit y derivado de la educación básica. La otra parte tiene que ver con los paripasos, que no se cumplen desde el origen. La federación es flexible y va soltando dinero, aunque el gobierno estatal no invierta, y que también fue una definición de las legislaturas. Y entonces llega un momento en que el gobierno federal dice, ya no te voy a dar si no le pones, ya no te voy a seguir firmando el convenio si no me empiezas a pagar lo que debes. Entonces son dos orígenes que dan lugar a esto. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Quiero decirles que el convenio de pasar de FAEV a FONE es algo que por definición pues no lo quieren abrir en la federación, porque dicen si lo abrimos para un estado lo abrimos para los 32, y es un asunto también de ellos mismos de regularización administrativa. Entonces yo quiero decirles que nosotros que tenemos la posibilidad de ir atrayendo por medio de un proceso que se llama cancelación, creación de claves, cancelar claves estatales y irlas convirtiendo en claves federales, que ellos están dispuestos a aceptar, es decir, que vayamos inyectando poco a poco más claves federales para la atención de la educación, incluso estatal. Pero ese es un proceso que será lento y a mediano plazo. Esa es la gestión. La otra es la posibilidad que estamos haciendo, pues un ordenamiento, una definición que priorice el gasto y que permita abordar esto. Me parece que ha habido pues medidas de todo tipo, pero que más que todo ha sido, como es tan reciente esta crisis, se ha podido ir sobreviviendo, pero eventualmente no habrá esa posibilidad de que el tiempo nos dé esa posibilidad, y me parece que es un tema que habrá que discutir con mucha seriedad en un espacio mejor con ustedes y por supuesto con el gobierno federal, con quienes hacemos gestiones agónicas, les puedo decir, quincena a quincena para la parte estatal.
donde nos ayudan diputados federales, donde nos apoya el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en fin, todos los aliados son convocados, los mismos diputados federales de oposición están ayudando para sacar quincena a quincena. Es una parte de mucha agonía, pero que además va a llegar a un límite el modelo, pues, ¿verdad? La otra parte, hay mucha inquietud del tema de la corrupción en la educación. Yo quiero decirles, miren, por eso yo les decía, si pensamos en la educación a grandes rasgos, 500,000 alumnos, 30,000 maestras y maestros, 5,000 escuelas. ¿Qué pasa en la educación? Pasa lo que ocurre en la sociedad, todos los vicios, y también todo lo bueno y todo lo brillante, y pasan todas las faltas también. Tenemos 123 procedimientos administrativos, por todo lo que ustedes quieran y gusten, que no son muchos, y no es masivo. Les quiero describir una situación de corrupción, pero no es dominante ni masiva. Pero ¿qué tenemos de todo? Robos, autorrobos, agresiones físicas, abusos sexuales, abusos de autoridad, falta de probidad, inasistencias al trabajo, lo que podemos entender como aviadores, en fin, hay de todo el catálogo que tiene la Procuraduría, pues eso pasa en las escuelas porque somos la mitad de la población. ¿Hemos tocado intereses con esos 123 procedimientos administrativos? Por supuesto que sí, ha sido difícil, en ratos ha sido insostenible, hemos recibido amenazas. El tema de la estafa maestra, pues probablemente sí, nosotros no tenemos todos los elementos para dilucidar, pero hicimos una acción para prevenir. ¿Qué es la estafa maestra? Una triangulación que se hace de recursos, donde se baja recurso público a las instituciones de educación superior por medio de proyectos y luego que realicen las instituciones. Muchas veces las instituciones no tienen esa posibilidad técnica de hacer aquello, entonces acaban contratando empresas. Eso ha ocurrido en otros estados, fue un poco el modelo que se vivió en Veracruz con Javier Duarte. Nada más que no usó de intermediarios a las instituciones de educación superior. ¿Qué hicimos nosotros para prevenir? Pues les pedimos a los institutos tecnológicos, a los 7, a las 2 politécnicas y a la UTSAC, que no firmaran estos convenios para prevenir en lo que pasa que se desahogan auditorías. Tenemos en toda la Secretaría, no nada más ahí, 17 auditorías, de la Auditoría Superior de la Federación, del Estatal, de la Tesorería de la Federación, de la Secretaría de la Función Pública, de la Estatal y Federal. Entonces estamos metidos en muchas auditorías. Sería incorrecto que yo hiciera una definición de que ha ocurrido algo ahí. ¿Por qué? Porque lo están haciendo organismos de vigilancia del recurso. Estamos muy atentos a los resultados, queremos saber, también tenemos dudas. ¿Qué puede ser que sea corrupción? Pues que efectivamente a las empresas que se contraten, pues sean intereses de mismos funcionarios que estén involucrados en el circuito, eso puede ser. Pero también puede ser algo legítimo, que las universidades estén haciendo proyectos, que se estén haciendo de recursos porque brindan servicios y que contraten en parte de lo que elaboran a empresas privadas. Tenemos la posibilidad de que sea algo legítimo y bueno para las universidades o la posibilidad también de que se estén corrompiendo los procesos y que se hagan procedimientos de corrupción. Nosotros también queremos saber, es muy probable, tan probable que hace 10 días cancelamos 9 programas que se habían firmado antes de que nosotros llegáramos con la universidad, con una de nuestras universidades politécnicas. Los cancelamos, fue difícil, tuvimos que ir a México, fue un debate fuerte, tuvimos que apelar a condiciones pues legales y lo hicimos justamente para decir no, hasta que no sepamos cómo está esa triangulación. Entonces sí, los cancelamos por casi 100 millones de pesos, ¿verdad? ¿Qué más tenemos? Bueno, pues tenemos, yo quiero decirles, tocar intereses mueve cosas. Puede uno acomodarse, ¿verdad? Y nadar así de muertito, pero mueves intereses cuando haces un procedimiento administrativo por el delito que sea o por la presunción que sea, pues la gente se molesta mucho. ¿Por qué en Fresnillo están las cosas tan alteradas? Porque tocamos intereses. Hay demandas, hay denuncias, hay auditorías en proceso.
Hay una rectora que entre diciembre y enero, tengo los talones de cheques, se otorgó entre salarios, aguinaldos y todo 405,000 pesos, que a lo mejor a ustedes no se les hace mucho, pero a los funcionarios se nos hace muchísimo dinero, y a la clase trabajadora se le hace un montón de dinero. Bueno, les solicito a los presentes guardar la compostura y el orden debido. No es una obra de teatro lo que estamos presenciando. Gracias. Sí, entonces, yo les digo, eso tiene que ver con la desigualdad, y el tema de la desigualdad social que se conecta es algo que tenemos que discutir nosotros. Cuando decimos que nos duele la pobreza y le reclamamos al secretario, yo pienso, ¿de verdad nos duele la pobreza con los salarios que tenemos? ¿De verdad, honestamente, con los ingresos o con lo que se destina para el ejercicio del gobierno, sea legislativo, ejecutivo, como se llame, judicial? ¿Será suficiente? Miren, hay un espíritu que hemos tratado de defender, al menos de decir, bueno, pues incluso hubo una iniciativa de ley para controlar el tema de los salarios, decir, pues que en una instancia nadie gane más que su jefe. Bueno, pues eso se llama un criterio de relación de orden, es decir, pues que alguien no gane más que su jefe, como esa rectora que ganaba más que el gobernador y más que la secretaria de Educación, y que no es una cuestión de envidia, sino de responsabilidad, ¿verdad? Entonces, yo quiero comentarles pues que en esa responsabilidad lo que debemos involucrar no es una relación de orden, que es una relación matemática, sino otra operación también muy elemental, y que es una división, un cociente. Si nosotros en cualquier instancia, y se lo recomiendo como ejercicio y que lo hagamos de forma transparente, honesta, todos en nuestras dependencias y en el gobierno, dividamos el salario más alto que hay en cada poder entre el más bajo, entre el salario de la persona más humilde, el salario más bajo. Y lo que de ahí salga es muy importante, ese cociente, porque si sale que es 20 veces más, o 30, o 50, o 100, como ocurre, o 10, bueno, pues habrá que analizar, y a lo mejor en lugar de hacer una ley que se base en un criterio de relación de orden, debemos de basarlo en un criterio de cociente, de ver qué tanto más se vale que gane el que gana más. Porque el tema de la desigualdad es algo que a todos nos duele, que a todos nos afecta, pero en el que todos participamos, a lo mejor, cada uno con su justificación propia. Finalmente, el tema de gobernabilidad. Quiero decirles que pues hemos establecido esa política de la cultura de la paz, pero la cultura de la paz no quiere decir nada más el diálogo y la sesión. La cultura de la paz tiene que ver también, y tiene dos partes fundamentales, dos columnas. Una es la cordialidad, el humanismo, la tolerancia, el tener la capacidad de reconocer a la otra persona y de vernos nosotros, de reconocernos en la otra persona y de reconocer a los otros en uno mismo, pero también tiene que ver en asuntos de justicia, porque si no se ejerce la justicia, y si tenemos niñas con abuso sexual y decimos, bueno, para no mover las aguas, nomás lo cambio de centro de trabajo, o robos, o autorrobos, o inasistencias, entonces claro que tocamos intereses y que son situaciones difíciles que tenemos que discutir. Eso es mucho de lo que tenemos, no solo en Fresnillo. El tema del Frente de Sindicatos Unidos, decirles que está bien el diálogo, pero hay que ver cuál es la representatividad adecuada. Son sindicatos, la mayor parte de ellos, de organismos públicos descentralizados. Muchas veces la Secretaría de Educación no tiene una injerencia directa porque no tiene una potestad de ley para sentarse y negociar. Yo tengo un diálogo permanente con personas, con maestros, con quien llega a la oficina, realmente la mayor parte del tiempo, pero ya sentarme con una representatividad, hacer una negociación con un sindicato de un organismo descentralizado es una violentación normativa también y una interferencia para la autoridad del propio organismo, que tiene una estructura muy propia y de potestad. Entonces,
sí hay esa necesidad de diálogo, pero no es una postura ingenua, decir, con todos me siento y con todos platico y a todos les reconozco su personalidad y con todos acuerdo porque no me corresponde y sería indebido. Y bueno, pues ya me pasé muchísimo, yo creo que, aunque la diputada nos regañó, pero sí estaba interesante y me dejaron. Les agradezco mucho y una disculpa por el abuso del tiempo y porque los hice reír también.